Robert Redford. Solo oír el nombre ya nos trae a la cabeza imágenes de una de las mayores estrellas de cine de la historia. Pero la leyenda, creedme, es mucho más que el galán de Hollywood. Hoy vamos a meternos de lleno en las múltiples vidas del artista, del director y del visionario que se escondían detrás de ese mito. Hay una frase que, aunque se escribió pensando en el futuro, captura su esencia a la perfección. Y es que Redford no fue una única persona. Fue actor, sí, pero también director, activista, fundador. Vamos a descubrir cómo todas esas facetas, todas esas identidades, convivieron en un solo hombre. Y para entenderlo, tenemos que empezar por el principio. Y ojo, que sus comienzos no tienen nada que ver con los focos de Hollywood, sino con un lugar y una vocación que nadie se esperaba, el mundo del arte en la Europa más bohemia. Su historia no empieza con un guión, para nada, sino con un lienzo. Nace en Santa Mónica, y a los 18 años su vida da un vuelco tremendo con la muerte de su madre. Fue un golpe tan duro que lo empujó a dejarlo todo y a buscarse a sí mismo en Europa. Pero no como actor, sino como pintor. Fue a su vuelta casi de rebote cuando pisó un escenario de Broadway por primera vez. Un pequeño desvío que sin él saberlo le cambiaría la vida para siempre. Él mismo lo reconoció toda su vida. La actuación, eso que lo haría mundialmente famoso, empezó siendo un simple hobby, algo para pasar el rato. Su verdadera pasión, su vocación, era la pintura. Cuesta imaginarlo, ¿verdad? Le llevó tiempo aceptar que esa afición se iba a convertir en su destino. Y así, casi por accidente, ese pintor bohemio empieza a transformarse en una de las mayores estrellas de cine del planeta. Una identidad, por cierto, con la que nunca se sintió del todo cómodo. Es que aquí vemos perfectamente el conflicto que tenía. Para el mundo, era el Golden Boy de California, el prototipo de estrella de Hollywood. Pero en privado la historia era otra. Se sentía atrapado, luchando contra una imagen que le parecía superficial. Decía que Hollywood no tenía nada de mágico y que se sentía tratado como un objeto, no como un artista. Era casi una jaula de oro. A pesar de esa lucha interna, los años 70 fueron suyos. Es que basta con echar un vistazo a esta lista. 2 hombres y un destino, El golpe, Todos los hombres del presidente. No son solo éxitos, son películas que definieron una era entera del cine, una década de trabajo absolutamente brillante que lo convirtió en leyenda, quisiera él o no. Esta reflexión suya es tremenda. Resume perfectamente su mayor miedo, que la fama acabara por quitarle su humanidad. ¿Y cuál fue su respuesta? Pues fue radical. Tomó la decisión consciente de alejarse de todo aquello y construyó su hogar en la paz de las montañas de Utah, muy, muy lejos de los focos devoradores de Hollywood. Se negó a ser un simple objeto en las historias que contaban otros, así que para recuperar el control de la narrativa tenía que convertirse él mismo en el narrador. Y vaya si lo hizo. En 1981 dio un golpe sobre la mesa. Su primera película como director, Gente corriente, no solo fue un éxito, es que le valió el Oscar, una auténtica declaración de intenciones. Y Gente corriente fue solo el principio. Si repasamos sus películas como director, como El río de la vida o Quiz Show, vemos un patrón clarísimo. Le interesaban las historias humanas, los dilemas morales complejos, los dramas íntimos. Consolidó una voz propia, muy reflexiva y totalmente alejada del puro espectáculo de Hollywood. Pero su ambición iba todavía más lejos. No quería solo dirigir sus propias películas, quería construir algo que durase, un legado que cambiara las reglas del juego para las futuras generaciones de cineastas. Y así es como nace Sundance. Lo que empezó como un pequeño taller se convirtió en un refugio para todos esos contadores de historias a los que la gran industria ignoraba. Con esto, Redford cambió para siempre el panorama del cine americano. Toda su filosofía, tanto en su carrera como actor como en Sundance, se basaba en esta idea tan simple pero tan poderosa. En una industria que se obsesionaba cada vez más con los efectos especiales, él apostó por lo fundamental. Primero, una buena historia. Segundo, un personaje potente. Y tercero, la emoción que conecta con la gente. Esta pregunta suya lo resume todo a la perfección. Refleja su creencia total en el poder de una buena historia. Ese es el pilar sobre el que construyó absolutamente todo su legado. Y esta pasión por contar historias con sentido no se quedó solo en la pantalla. En paralelo, Redford fue un activista incansable, desde los años 70 luchando contra proyectos que amenazaban la naturaleza de su querida Utah, hasta sus últimos años defendiendo la importancia de un periodismo libre. Usó su fama no para alimentar su ego, sino como un altavoz para defender el medio ambiente y los valores democráticos. Muy bien, llegamos al final. ¿Cómo veía esta estrella, que en el fondo nunca quiso serlo, el final de su propia e increíble historia? Pues mira, en 2018 se lo preguntaron directamente. Y su respuesta fue como era él, directa y sin rodeos. Y eligió vivir, eligió seguir dando largos paseos, montar a caballo y, como él mismo decía, reírse de lo inevitable.
Al final, como en esa mítica escena de Dos hombres y un destino, su salto no fue hacia el final, sino directamente hacia la leyenda. Robert Redford consiguió forjar una vida bajo sus propios términos, dejando un legado que va muchísimo más allá de sus papeles en el cine. La historia de Redford nos deja con esta pregunta en el aire, una pregunta fundamental. ¿Qué se necesita para construir un legado que de verdad importe más que la fama? Y hablando de construir historias y narrativas, este análisis que acabamos de compartir fue creado por Nacho Caballero, profesor de IANU de Business School y fundador del Instituto Español de Storytelling. Para quienes sientan curiosidad por explorar cómo la inteligencia artificial puede potenciar la creación de historias, se puede encontrar mucha más información y suscribirse a su newsletter en nachocaballero.com.